Estamos en entrevista esta tarde con Alex Toledo, que presenta este nuevo libro, Antes de dejarte ir, bajo el sello de Alfaguara Juvenil. ¿Cómo te encuentras, Alex? Muy contento, Pati, de estar aquí contigo otra vez y estoy muy feliz de presentarte a ti y a toda la gente que sigue este medio, pues este nuevo libro, Antes de dejarte ir, que me tiene muy contento y estoy muy satisfecho y conmovido por la respuesta que ha tenido. Tu primera experiencia con un duelo es cuando tú tienes 14 años. Estudiabas taekwondo y tenías tu amiga Denise y muere. Ella, Sí. lo dices en el libro, es quien te ayuda a comprender que todo es impermanente. ¿Y a qué te refieres con esto? Que todo acaba, todo Sí, termina. Cuéntanos un poco, Alex. mira, Pati, la verdad es que es la pérdida de mi amiga Denise cuando yo tenía 14 años, de hecho lo narro, esa es la introducción del libro. Es la primer pérdida que recuerdo que me dolió. Seguramente antes de los 14 también me enfrenté a otras pérdidas. Recuerdo que antes de esa edad eh, había fallecido por ahí un tío, y luego de repente también un primo por ahí, pero yo era muy pequeño, no tenía conciencia de lo que dolían esas pérdidas, no fueron pérdidas que te pueda decir, me dolieron, no, porque yo era muy pequeño. La pérdida de mi amiga Denise a los 14 fue la primera que me dolió. Eh, no fue la primera pérdida que sufrí, pero fue la primera que me dolió porque ahí yo ya estaba consciente, yo ya tenía uso de razón y plena conciencia de ¿Mm? lo que implicaba dejar de ver a alguien por siempre, ¿no? Entonces, cuando ocurrió eso, ahí entendí que efectivamente todos somos impermanentes y la impermanencia significa que nada dura, que todo pasa, que todo cambia. Y de hecho, en el libro hay una frase muy repetitiva que es todo pasa, todo cambia y vuelve a Ujú. empezar, ¿no? Para mí eso es la impermanencia, que no estamos aquí para siempre y que todo lo que empieza acaba, ¿no? Y entender el concepto de impermanencia me hizo atenuar un poco el dolor de perder a mi amiga y decir, pues ya no la voy a ver, ¿no? Porque eventualmente, de todas formas, todo va a terminar un día, ¿no? Lo que a Ujú. veces duele es la forma en la que la impermanencia se presenta, ¿no? Eso es lo que duele y justamente ese es un concepto que detonó el escribir esta historia, ¿no? Hablar sobre la impermanencia que implica tener una experiencia humana. También aprendiste que la mejor manera de aceptar la partida de alguien era honrar su memoria. Sí. Cuéntanos de esto. Pues yo he descubierto a lo largo de mi propia experiencia y también a través de la psicología y mi trabajo terapéutico en consultorio con pacientes, que una de las formas más eficaces y más lindas para que la pérdida no sea un tormento doloroso es honrar. Y honrar implica mucho más que solo recordar con cariño a alguien que ya se fue, que ya no va a regresar, sino honrar es poner en práctica todo lo que esa persona nos enseñó y ponerlo al servicio de otros, perpetuarlo. Es una forma de mantener con vida la memoria de esa persona y de alguna forma simbólica mantenerla con vida en nosotros, ¿no? Y a través de los demás, ¿no? Al final del libro hay una serie de textos donde explico justo todo esto y doy algunas conclusiones generales y explico que honrar es una de las maneras que las personas tenemos para poder entender que en realidad cuando las personas dejan huella en nosotros, no mueren en realidad, o sea, Ujú. no se olvidan. Entonces, honrar para mí es eso y me parece importante compartirlo con los demás porque creo que a veces solo nos quedamos en la parte de recordar, en la Ujú. parte de acordarnos de lo bonito que fue y bueno, y lo hacemos además desde una melancolía, ni siquiera es una nostalgia, es una melancolía, que es tristeza. Entonces, honrar no es tristeza, no es melancolía, es amor, porque por el amor que yo tuve por esa persona es que ahora voy a poner en práctica todo esto, es que ahora voy a ver de qué manera puedo continuar con sus enseñanzas, cómo puedo aplicarlas a mi vida y si puedo a otros, pues a otros, ¿no? Ahí pongo el ejemplo de una familia que conocí hace tiempo en donde la abuela murió. Ujú.
y la abuela siempre en Navidad solía hacer comida para entregarla a la gente de la calle, ¿no? Y cuando la abuela murió, pues claro, causó un gran dolor, pero una forma de honrar a la abuela fue que esa familia puso un comedor comunitario. Entonces, de esa manera el dolor por la pérdida de la abuela se atenuó y la abuela siguió viva de alguna manera a través de ese comedor comunitario que además llevaba su nombre. Entonces, eso es honrar, poner en práctica y perpetuar lo que otros nos enseñaron y regalaron, y si podemos ponerlo al servicio de otros, pues qué mejor. Sí, y no solamente que hemos perdido personas, familiares, también hemos experimentado un empleo, dinero. Este Claro, año, a partir de lo del COVID, se perdieron muchas cosas. También eso es parte totalmente. de un duelo, ¿no? Que las personas tienen que atravesar. Sí, fíjate que el libro, aunque se centra en la parte de la pérdida definitiva, también es un libro que puede aplicarse a cualquier otro tipo de pérdida, porque todas las pérdidas son importantes y nos marcan. Algunas pérdidas duelen más que otras. No podemos comparar la pérdida de un empleo con la pérdida de un ser querido, ¿no? Pero ambas duelen y ambas nos van a obligar a entrar en un proceso de duelo. Entonces, este libro también es un bálsamo para todas las personas que quizá no han perdido a alguien, pero sí han perdido cosas u oportunidades, estabilidad, la Ujú. salud, el dinero, lo que sea, una relación, ¿no? Y aunque no nos enfrentemos a la pérdida de la muerte, sí nos enfrentamos a otras pérdidas y esas pérdidas también podemos honrarlas, también podemos tomar aprendizaje de esas pérdidas, ¿no? Inclusive en la introducción del libro, después de narrar lo que ocurrió con Denise, mi Ujú, amiga que falleció, hablo de un paciente que tuve que perdió su empleo, ¿no? ujú. Estaba muy triste y muy descuajado y él venía a todas las sesiones a terapia conmigo muy mal. Hasta que un día finalmente con trabajo terapéutico entendió que perder ese empleo era quizá lo mejor que le pudo haber pasado, porque de no haberlo perdido, él no se hubiera animado a ser emprendedor, a ser dueño de su propio negocio. Ujú. Y hoy por hoy, él sigue teniendo ese negocio y le va muy bien, incluso mejor que cuando era empleado, ¿no? Entonces, la pérdida también abarca otros aspectos y de cualquier manera siempre la podemos resignificar, ¿no? Entonces es un libro que abarca el tema desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo desde el Exactamente. punto de vista de la muerte. Hablando ya de la novela, los personajes principales es Luke, que tiene Sí, 33 años, es Lucas, ajá. periodista, trabaja en el diario El Despertar, y por otro lado tenemos al doctor Bale. Cuéntanos cómo surgen estos personajes. Ujú. Pues mira, la verdad es que yo crear esos dos personajes fue muy complicado. Fíjate que hay un personaje femenino que también es de los Ujú, principales, ¿sí? se llama Gretel. Ujú, Ese no me costó trabajo, yo quería un personaje femenino, sabía que tenía que tener un personaje femenino importante y creo que fue el primero que creé. Pero el personaje principal y el del Dr. Bale me costaron trabajo porque yo al inicio no sabía si quería un protagonista hombre o mujer. Um, y me fue mucho más sencillo crear al Dr. Bale, que es el terapeuta de Luke en la novela, porque me basé un poco en mí, ¿no? Me basé un poco en mi experiencia como terapeuta. Para mí fue fácil crear un personaje que fuera terapeuta porque es prácticamente lo que yo hago todos los días en consulta con mis pacientes. ujú. Sin embargo, le atribuí algunas características que yo no tengo y algunas habilidades y cualidades que casi podrían hacerlo parecer el terapeuta perfecto, ¿no? Pero todas estas características que el Dr. Bale tiene, que podrían parecer que es un ser perfecto, tienen una justificación importante que pues el lector va a tener que descubrir cuál es y entonces van a entender por qué era casi perfecto, ¿no? Y Lucas, al inicio hice muchos bocetos del personaje masculino una vez que decidí que quería que fuera hombre. Eh, y decidí que fuera hombre porque en mi concepción creo que las mujeres tienen más apertura a muchas cosas. Los hombres somos más testarudos y más necios y mucho más aferrados. Entonces yo necesitaba un personaje que fuera muy necio, que fuera testarudo, que fuera muy pragmático y que además fuera demasiado renuente Ujú.
a creer o a abrirse a otras experiencias, ¿no? Un personaje femenino hubiera sido más complicado, la hubiera tenido que escribir muy complejamente, ¿no? Que fuera una mujer sumamente compleja, y yo creo que las mujeres, en su gran mayoría, muchas de ustedes tienen esta capacidad de comprender otras cosas que los hombres somos totalmente neandertales, ¿no? Entonces, Lucas pasó por muchas etapas porque lo boceté de maneras diferentes. Y al inicio no me gustaba, porque al inicio Lucas iba a ser un dueño de revista, él era dueño de una revista muy exitosa, de una posición bastante alta, pero empecé a crear un personaje muy aspiracional y además bastante payaso que no me gustó y no soporté. Entonces dije, yo necesito crear un personaje que aunque sea necio, que aunque sea terco, muy cerrado, etcétera, etcétera, fuera más aterrizado, más real, más alcanzable, que no fuera nada aspiracional, ¿no? Que fuera un sujeto normal, porque al final me di cuenta que Lucas tenía que representarnos a todos nosotros cuando nos enfrentamos a alguna pérdida. Ujú. Lucas es eso, Lucas es esa representación de todas las personas cuando estamos envueltos en una situación de pérdida. Lucas se siente perdido, se siente fuera de lugar, Lucas se siente raro, siente que nada le acomoda. Entonces, qué mejor que además justificar todo ese pragmatismo con alguien que es periodista, ¿no? Los periodistas son casi, casi del método científico, ¿no? O sea, lo que yo puedo comprobar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, no hay lugar para especulaciones, no, 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 o sea, todo tiene que ser muy claro y Lucas es ese tipo de periodista, ¿no? Súper directo, súper pragmático. Lucas no cree en nada, no cree en nada. Ujú. Cree en su sombra nomás porque la ve, pero no creería ni hasta en su sombra, ¿no? Entonces, me gustó al final cómo boceté y cómo escribía a Lucas, porque aunque al inicio Lucas puede parecer muy cerrado y un sujeto un poco difícil, como complicado, eso me dio la oportunidad de que más adelante en la historia Lucas empezara a cambiar. Y bueno, tú que ya estás leyendo el libro, te vas dando cuenta o te irás dando cuenta que el Lucas de al inicio es un Lucas totalmente diferente, ¿no? Es un Lucas que empieza a comprender. Y ese es también lo que nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a la Ujú. pérdida. No somos los mismos al inicio que cuando ya entendimos la pérdida, somos distintos y somos quizá mejores personas. Entonces así fue como creé a Lucas y al Dr. Bale, que el Dr. Bale al final me emociona mucho también porque, eh, pues digamos que está encubierto, entonces Ujú. eso me permitió crear a Bale con un halo de misterio y con un halo de también de guía, que al final muestra otra faz de él que le da sentido a muchas cosas, ¿no? Lucas se sentía un extraño en su propia vida. En el libro Sí, también tocas el tema de los sueños, que muchas veces los sí, sueños son un reflejo de memorias y recuerdos que guardamos en el inconsciente. Háblanos sí. un poco de los sueños de todas las personas, ¿no? A veces sueñas y dices, este sueño tiene que significar algo para que me ayude a cambiar, mejorar o a superar algo de mi vida. Mira, los sueños son un mensaje del inconsciente, son representaciones de la realidad que captamos de manera inconsciente, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que tú veas en un sueño, sí las has visto en la vida real, aunque no te acuerdes, porque el inconsciente capta todo, la mente inconsciente siempre está alerta de todo, de todo, de todo. Entonces, los sueños no son más que una representación de la realidad que vivimos, ¿no? Y también de deseos reprimidos, inconscientes, que a veces surgen y que nos tratan de comunicar algo importante en lo que Ujú. tenemos que trabajar o en lo que tenemos que prestar atención. Son un reflejo emocional, ¿no? En el caso de la novela, Lucas va a terapia porque él tiene un sueño muy recurrente todas las Ujú. noches, que curiosamente cuando despierta no puede recordar bien. Y es un sueño que va constante, todas las noches lo vuelve a soñar, pero al despertar le cuesta trabajo recordarlo. Entonces, el doctor Bale, su terapeuta, está en ese trabajo con él, le está ayudando a tratar de recordar ese sueño porque seguramente a través de ese sueño hay algo que Lucas está o quiere manifestar o algo en lo que él tiene que trabajar, ¿no? Sin embargo, acá, como es una novela de ficción, a pesar de todo, decidí hacer, digamos, una autoayuda novelada
y decidí usar elementos fantásticos y de ficción para tener más cancha y una manera más amable de cómo tratar este tema, ¿no? Entonces, como es una ficción, yo le di al sueño de Luke un cariz, un matiz más, más místico, más, sí, más fantasioso, que obviamente en la vida real no ocurre así, pero a mí me permitió tener un cue, dar pie a otras situaciones que se describen más adelante. Entonces, al final, para Lucas, su sueño en realidad no es un sueño, es algo que él sí ha vivido, ¿no? Es algo que él sí recuerda, pero decidió olvidarlo por alguna razón. Entonces, cuando Lucas se va dando cuenta que su sueño no es tan sueño, que además las cosas que está viviendo en su vida diaria también empiezan a ser muy extrañas, le empiezan a ocurrir cosas como inexplicables, pues él entra en una crisis en donde de repente todo se va derrumbando, ¿no? Que es una metáfora que usé yo cuando se describe toda esa parte de crisis de Lucas, pues es la misma crisis que enfrentamos todos cuando nos da en cara la pérdida, ¿no? Y de repente todo se derrumba. Entonces, a partir de que Lucas se cuestiona todo eso, se cuestiona su realidad, se cuestiona lo que está viviendo, es cuando no le queda de otra más que tener valor, enfrentar a su terapeuta y preguntarle qué está pasando. Y bueno, pues el terapeuta, respondiendo a su ética profesional, le dice toda la verdad. Exactamente. Lucas tenía una aberración, un temor de ir con el terapeuta. Sí, a él no Porque le gusta esa decía, idea. yo pensaba que era alguien autosuficiente y con bastante determinación que prefería hacer las cosas solos. Ante el de Sí, depender de otros, ir a terapia obliga justamente a dejar de tener el control. sí. Háblanos un poco de eso. Lucas yo quería crear un personaje que además fuera reticente a la terapia, ¿no? Porque además en terapia me he encontrado personas así. Me he encontrado personas que al inicio no están muy convencidos de tomar terapia y después se dan cuenta que ir a terapia es lo mejor que les ha podido pasar, ¿no? Entonces yo quería un personaje así, un personaje difícil hasta cierto punto, ¿no? Y Lucas era el personaje perfecto. Entonces, como Lucas es periodista y a veces el trabajo del periodista es un poco solitario, o muchas veces es un trabajo solitario, es un trabajo que requiere bastante tiempo a solas, pues Lucas está muy acostumbrado, sobre todo él es periodista y hace investigaciones políticas, ¿no? Entonces, Lucas es este tipo de periodista que siempre está cazando escándalos políticos muy chonchos e investigaciones muy, muy densas que pueden ponerlo en peligro, ¿no? De alguna forma. Entonces, Lucas está acostumbrado a desconfiar de todo el mundo, tiene confianza en muy poquitas personas y además está acostumbrado a hacerlo todo solo por su historia de vida, que en el libro se narra, pues que él viene de una familia eh, pues muy desestructurada como todos nosotros que venimos de familias disfuncionales. Y Lucas aprendió a crecer solo, aprendió a controlar su vida él solo. Entonces sí, Lucas es controlador, ¿no? E ir a terapia le implica dejar el control, ¿no? Porque en terapia, de alguna manera, quien tiene el control un poco sí es el terapeuta, pero tiene que tenerlo no para controlar al paciente, sino para ayudarle al paciente a guiarlo y controlar su propia situación, ¿no? El terapeuta ve todo el panorama, ¿no? Entonces Bale veía todo el panorama de Lucas, pero menos Lucas, ¿no? Lucas solo veía un puntito, ¿no? De todo el panorama. Y si quería ver todo el panorama completo, pues tenía que soltar el control y dejarse guiar y confiar en su terapeuta, en Bale, ¿no? Eso le cuesta trabajo. Y, y de alguna manera le costó tanto trabajo que llega un punto en la historia en donde no le queda de otra más que aceptarlo, soltar el control, ¿no? Y bueno, pues cuando suelta el control es cuando se empieza a cuestionar todo lo que pasa, empieza a preguntarse cosas, empieza a enojarse, ¿no? Porque incluso cree que Bale lo engaña, que Bale es un mal terapeuta, que Bale está abusando de él, que está experimentando con su mente, no sé, muchas cosas que él se imagina, pero todo tiene una explicación, ¿no? Y esa explicación, de alguna manera, pues claro que a Lucas le va a mover o le mueve todo el esquema, todo el panorama, y lo va a hacer entrar en un sufrimiento, pero hubiera sufrido más y nunca se hubiera dado cuenta. Hablando un poco del temor a la muerte,
En la novela, el terapeuta le dice, ¿tienes miedo a morir por ti o por los que ibas a dejar atrás? Ujú. Háblanos de eso. Sí, mira, Lucas es un personaje que representa el miedo que todos le tenemos a la muerte, el miedo que todos le dejamos a dejar de existir, ¿no? Y a veces hay dos tipos de miedo a la muerte, el miedo que me da morir yo o el miedo que me da el sufrimiento que le voy a causar a los demás, ¿no? Lucas pasó tanto tiempo temiendo a ese momento que se le olvidó vivir y se le Ujú. olvidó compartir con los que amaba, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes lecciones de la historia, de la novela. No te esperes a estar ya en el filo de lo último o en tus últimos momentos para aprovechar la vida y el momento presente, ¿no? Lucas, tú que ya estás leyendo la historia, te darás cuenta que Lucas vive en todos lados menos en el presente. Lucas no vive ahorita, aquí y ahora. Lucas vive en el pasado, en lo que pasó con su mamá, Ujú. en lo que pasó con su papá. Lucas vive en lo que va a pasar, ¿no? En el trabajo, vive sumido en el trabajo, pero no vive para él, no vive en el presente, ¿no? Y quizá el único ser que lo obliga a vivir el presente es su perro Hansel. Exactamente. Hansel es un personaje también muy curioso que yo quería meter, porque Hansel es esta parte tierna y esta parte dulce que Ujú. Lucas necesita en su vida, ¿no? Lucas es un terrier blanco que también tiene una historia muy, muy importante con Lucas, pero bueno, él es el único ser en la historia que le obliga a Lucas a sentarse, a tomar un respiro y a ser un poco más humano. Ujú. Otra frase que me gustó en el libro dice, saber que un día ya no existiremos hace que le demos significado a nuestra vida. Morir Ujú. hace que la vida tenga un significado más valioso. Totalmente. Totalmente. Yo llegué a esa conclusión mientras escribía el libro y de hecho ahí en el libro hay una frase que escribí que um, la vida es una oda, es una epopeya, es ese poema que se le dedica a la muerte, ¿no? Es esa historia que nos toca contar, ¿no? Y ¿por qué la muerte le da sentido a la vida? Porque imagínate tú que nunca muriéramos, imagínate tú que supiéramos que todo es para siempre, no lo aprovecharíamos, no lo valoraríamos, no tendría una razón de ser nuestra vida porque no haríamos nada. Total, tenemos toda la eternidad para hacer algo y serían vidas muy miserables. Nuestra vida, nuestro paso por esta existencia sería muy miserable, no tendría un propósito. Entender que todo va a acabar un día, nos tiene que mover en el interior para hacer que esta vida sea una vida que nos guste vivir, Ujú. sea una vida que nos guste aprovechar, disfrutar y también poner al servicio de otros. Una persona que le teme a la muerte o que le teme a dejar de existir es una persona que no está viviendo una vida que le guste vivir o que no es una vida que valga la pena vivir. Porque cuando nos creamos una vida que vale la pena vivir, que nos gusta, no tenemos miedo de que acabe porque estaremos satisfechos cuando pase eso, porque no nos quedamos con ganas de hacer nada y porque hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Porque además vivir una vida que nos gusta implica vivir el presente, estar conscientes de que un día va a acabar, de que un día no vamos a estar, pero sin dejar de estar concentrados en el presente, porque al final el presente es lo único que hay, es el único momento importante, ¿no? Entonces, entender eso nos quita un gran peso de encima, nos quita Ujú. una gran responsabilidad de estar sufriendo por algo que eventualmente va a pasar. Te preocupes o no te preocupes por tu muerte, de todas maneras va a ocurrir. Te preocupes o no te preocupes por la pérdida, de todas maneras va a ocurrir. En algún momento vas a perder algo o alguien otra vez, porque la Ujú. pérdida es una realidad humana. Pero si nos concentramos en el presente y aprendemos que todo pasa, que todo cambia, que todo vuelve a empezar, que todo es impermanente, la pérdida deja de ser un coco, un monstruo bajo la cama. Lo aprendes a aceptar como algo natural de la vida, como algo normal, así como sale el sol, así como llueve, así como cuando se muere una planta o una flor, lo aprendes a aceptar y puedes vivir con eso.
No es que te termine encantando, no es que saltemos en una pata, pero lo podemos entender. Y entonces podemos continuar más felices y más sabios. Pues esta novela, Antes de dejarte ir, ya se encuentra disponible en las librerías, en ebook. Alex, ¿cómo ha sido la retroalimentación con tus seguidores? ¿Te gustaría decirnos esto? Ay, pues muy bonita, Pati, porque la verdad es que yo les vengo hablando de este libro desde hace un año y les enseñé cuando acabé el primer capítulo, les fui contando de cómo iba el proceso, ¿no? De ya acabé el capítulo 3 y ahorita estoy seco, no tengo inspiración, a ver si la siguiente semana. Ellos fueron parte de todo este proceso y obviamente, pues los tuve como en ascuas todo un año, ¿no? Entonces ya hasta me daba pena porque además con lo de la pandemia se atrasó la salida del libro. Yo el libro lo acabé en diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado. Nadie sabíamos lo que iba a pasar este año. Y también esa es otra cosa curiosa. Me gustó que el libro saliera este año, sin querer y sin planearlo, creo Ujú. que salió en el momento perfecto por la situación que vivimos y todo pasa por una razón. Entonces, ahora que salió, pues bueno, la retroalimentación ha sido muy linda. Creo que por mis seguidores, por parte de la gente que me lee, ha sido un libro muy esperado y las opiniones que he recibido de la gente que ya lo lee, sí, muy conmovedoras, porque creo que es un libro que está causando el efecto para el que fue escrito, ¿no? Un libro que fuera conmovedor, pero que también fuera aleccionador, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que estoy recibiendo de la gente. Bueno, inclusive ha habido personas que hasta ya se han tatuado frases del libro, y eso es como súper lindo y súper bonito porque hace tiempo platicaba con un amigo que es escritor y de broma decíamos, no, 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 es que tú no eres escritor hasta que alguien, mientras alguien no se tatúe alguna frase de tu libro, ¿no? El día que eso pase, ya te puedes graduar como, como escritor, ¿no? Bromeando, ¿no? Lo decimos, pero ha pasado y eso es muy bonito porque quiere decir que es un libro que sí tiene lecciones de vida y creo que la lección más grande que da el libro, a pesar de hablar de la pérdida, es Ujú. no te olvides de vivir, no te olvides del momento presente. Es un libro para aprovechar el aquí y el ahora, ¿no? Y Ujú. además creo que también es una historia muy emocionante, como es una historia de ficción, les va a hacer volar la imaginación a los lectores. Creo que es una historia interesante, tiene algunos giros de tuerca bastante inesperados, Ujú. ya te diste cuenta. Sí. Y creo que es una historia como una montaña rusa, pasa por muchas emociones, es conmovedora cuando tiene que serlo, es emocionante y muy también, sí, muy emocionante cuando tiene que serlo, es, y sobre todo también es, durante toda la historia, siempre hay una lección, en cada capítulo que Ujú. lean, va a haber una lección importante, ¿no? Entonces creo que es una historia bastante entretenida, interesante, emocionante y sobre todo que les va a ayudar a comprender que la pérdida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional Ujú. y vivir una vida de luto no es una vida. Entonces, lo más importante es no olvidarnos que el momento presente es lo único que tenemos y es lo que más tenemos que aprovechar. Alex, yo agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues nada, que ya está en todas las librerías, en todas las tiendas digitales. Este mes en diciembre sale el audiolibro. Ya lo pueden encontrar en todo el mundo a través de buscalibre.com y aquí en México, bueno, pues en la librería de confianza que más les guste, las de toda la vida, ya saben cuáles son. Y mis redes sociales, síganme en Facebook como Alex Toledo Escritor, en Instagram y Twitter estoy como Alejillo Tol. Y mi blog es alextoledo.com, ahí estoy también, hay muchos textos también sobre otros Ujú. temas y mi podcast en Spotify que es Alex Toledo en UC Radio.